Mi nombre es Jennifer López Cruz, soy alumna de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, perteneciente a la licenciatura en Contaduría Pública. Mi asignatura es Administración de Inversión de Capital. En el siguiente video hablaremos acerca de la estructura óptima de capital. Pues bien, comenzaremos por hablar acerca de la estructura de capital, pues esta está estrechamente relacionada con el costo de capital de la empresa. La estructura de capital es la composición de las fuentes de financiamiento a largo plazo que utiliza la empresa, como por ejemplo la emisión de acciones, bonos, préstamos a largo plazo o bien concesiones. El objetivo principal de las acciones referidas a la estructura de capital es maximizar el valor del mercado de la empresa por medio de una adecuada composición de sus fuentes de fondos a largo plazo, por supuesto. Pues bien, comenzaremos a hablar acerca de la estructura de capital, pues esta está estrechamente relacionada con el costo de capital de la empresa. La estructura de capital es la composición de las fuentes de financiamiento a largo plazo que utiliza la empresa. Algunos de estos ejemplos de fuentes de financiamiento son la emisión de acciones, los bonos, por supuesto, los préstamos a largo plazo y de igual forma las concesiones pasarían parte a ser un ejemplo de ello. El objetivo principal de las decisiones referidas a la estructura de capital es maximizar el valor de mercado de la empresa por medio de una adecuada composición de sus fuentes de fondos a largo plazo. En la siguiente presentación tenemos a la estructura óptima de capital. La estructura óptima de capital minimiza el coste global del capital de la empresa. Por lo general, se cree que el valor de la empresa se incrementa al máximo cuando se disminuye al mínimo el costo de capital. Este es un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta para tomar nuestras decisiones que sean las óptimas para nuestra empresa, para encaminarla a un buen rumbo. Ahora bien, hablaremos acerca de la selección de la estructura de capital óptima, que como podemos observar incluye dos factores claves, que es el rendimiento y el riesgo. Pues bien, ¿qué nos quiere dar a entender la selección de la estructura óptima de capital? Para incrementar al máximo la riqueza que se usará en la toma de decisiones sobre la estructura de capital, debemos incluir los dos factores claves que, como con anterioridad se mencionó, es el rendimiento y el riesgo. Para determinar el valor de la empresa bajo estructuras de capital alternativas, la empresa debe calcular el nivel de rendimiento que debe ganar para compensar a los propietarios, a los accionistas, como por ejemplo, el riesgo que están asumiendo al invertir. A continuación, hablaremos acerca de la teoría de la estructura óptima de capital. Pues bien, esta nos dice que es cuando el valor de la empresa se incrementa al máximo cuando se disminuye al mínimo el costo de capital, como con anterioridad lo hemos venido mencionando. La teoría de la estructura de capital es la manera como se comprende la mezcla de financiamiento elegido con la afectación del valor de la empresa. Proceso para determinar la mejor alternativa. La estructura óptima de capital de una empresa depende mayormente de dos factores, que es el tamaño y el sector económico al que pertenezca. Pues como bien sabemos, existen empresas chicas, medianas y grandes, desde una empresa que apenas está iniciando hasta una empresa donde ya
lo que busca generar obviamente más ingresos. Y el sector económico al que pertenezca, por supuesto, de igual forma, sabemos que existe una gran gama de giros comerciales ante el cual nosotros podemos estar resolviendo alguna situación en la que se encuentra nuestra empresa. A partir de aquí, justamente, es cuando se deberá estudiar si la empresa se basa en ingresos de rotación rápida de mercaderías o si, por el contrario, posee una rotación más lenta. En caso de que se trate de una rotación lenta de activos, se podría decir que es un exceso de financiación ajena y, por supuesto, pondría en peligro la viabilidad de la empresa. Pero si por lo contrario tenemos una rotación que es rápida, teóricamente el uso de financiación ajena se cubrirá al tiempo y en forma en que se van realizando las actividades ordinarias. El cálculo de la estructura óptima de capital. Para poder obtener el mejor cálculo de la estructura óptima de capital, utilizaremos un ratio, que es el coeficiente de endeudamiento. Como podemos ver, el coeficiente de endeudamiento lo podemos obtener de la siguiente forma, que sería nuestro pasivo no corriente entre el patrimonio neto por 100. El resultado de esto nos dará nuestro coeficiente de endeudamiento. Este coeficiente supondrá una buena señal siempre y cuando oscile entre los 70 y 150 puntos. Obviamente, dependiendo del sector al que se dedique la empresa, deberá de compararse y averiguar la media del mercado, la situación del mercado en ese momento. De este modo, se podrá saber si está por encima o por debajo de los estándares. En el caso de estar por encima de la media, querrá decir que utiliza más pasivos que la media, y por el contrario, si está por debajo, que utiliza más recursos propios para la media del mercado. Factores que influyen sobre la estructura óptima de capital. Los factores que influyen sobre la estructura óptima de capital son nuestras ventas, la estructura de nuestros activos, el apalancamiento operativo, la tasa de crecimiento, la rentabilidad, por supuesto, los impuestos no pueden quedar atrás, el control, las actitudes de la gerencia y las expectativas de la empresa, que por supuesto son la más importante. Para determinar, conviene descartar que cada sector y cada empresa tiene diferentes estructuras de capital óptimas. Además, la estructura también dependerá de las situaciones financieras del entorno. Por ejemplo, si hay inflación, si los tipos de interés están bajos, si hay movimientos políticos que puedan afectar a la empresa, o como lo que hoy en día estamos viviendo, una contingencia sanitaria. Estos factores son muy influyentes para determinar nuestra estructura óptima de capital, que por supuesto se deben de considerar y tomar en cuenta. Muchas gracias por la atención prestada a este video.